Déjenme decirles que este es mi libro favorito de la Biblia. Realmente no el Apocalipsis, sino el tema de los últimos tiempos. Y yo le voy a explicar por qué. Yo me siento privilegiado de poder estar viviendo esta generación. La generación de los últimos tiempos es la generación de la que más se menciona en la Biblia, a través de los últimos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, realmente es un privilegio poder ser parte de esto. ¿Ser parte de qué? De la completa restauración de la tierra, de la segunda venida de Jesús. El evento más importante que va a presenciar la humanidad. El pecado va a ser erradicado por completo. Y denle un aplauso a Dios, usted está viviendo eso. O sea, muy bueno, ¿eh? Bueno, entonces, en los miércoles pasados se habló de Apocalipsis del 1 al 5. Del 1 al 4, y nos quedamos en el capítulo 4, justo, donde Juan, el que escribió el Apocalipsis, estaba llorando. ¿Y por qué él estaba llorando? Porque no había nadie digno de poder abrir el libro y romper los sellos. O sea, no había nadie digno de pagar lo que había que pagar, de hacer lo que había que hacer para la redención de la tierra. No había esperanza. Pero ¿qué pasa? El ángel le dijo, deja de llorar, si hay uno digno. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es digno de hacerlo. Entonces, en Apocalipsis número 5, nosotros vamos a hablar sobre cuáles son esos sellos que Jesús rompió. Pero antes de explicar los sellos, es bueno entender por qué esto de los sellos. O sea, por qué hay que... No sé, ¿quién ha tenido algún tipo de contacto con esto de los sellos? Aunque no se acuerde, pero sabe que no es nada de que es súper bueno. Levante la mano si usted como que ha escuchado algo. El que no haya escuchado algo, levante la mano. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué son los sellos? Básicamente los sellos son un ataque hacia la gran ramera. Un ataque al sistema babilónico, al sistema de pecado que hay en el mundo ahora mismo. Que se va a incrementar se va a incrementar exponencialmente en ese tiempo. Antes de entrar a qué es los sellos, es muy importante saber por qué hay que romper sellos y por qué tienen que pasar esas cosas. Uno dirá, ¿por qué tiene que pasar eso para traer redención? O sea, ¿por qué tiene que pasar todo eso? Y una cosa muy importante que nosotros tenemos que tener en mente es que Jesús, Dios el Padre, va a hacer lo menos posible para traer el mayor premio. ¿A qué me doy a entender con eso? Eso que usted está leyendo ahí es la menos destrucción posible que él pudo hacer conforme a su plan para poder salvarnos a nosotros. O sea, él buscó el método en cuanto a su justicia divina más, digamos, viable para que nosotros suframos menos, la gente que elegimos seguirlo a él. ¿Me entiendo? ¿Me están siguiendo? Ok, entonces, en Apocalipsis 5, y saque su Biblia, lo lee ahí en la pantalla. Vamos a estudiar Apocalipsis 6 y 7, pero es importante entender Apocalipsis 5 antes de llegar aquí. Y es que ya dijimos que Jesús es el digno de abrir el libro y romper los sellos. Pero en el versículo 8 de Apocalipsis 5 hay algo que dice que es muy importante tenerlo bajo consideración. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ok, eso que dice ahí de que los ángeles tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esas oraciones que menciona ahí, son las oraciones de cada uno de nosotros. Pero no, esas oraciones se van acumulando, pero van a multiplicarse aún más en ese momento. ¿Por qué yo tengo que mencionar esto? Porque hay personas que dicen que estos sellos se están rompiendo, que uno se rompió cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, que cuando hubo el terremoto se rompió otro. Según la interpretación bíblica que nosotros adoptamos, los sellos son un evento futuro que van a pasar literalmente, no es lenguaje figurado, y van a ocurrir después de que la copa de esos ángeles se llenen de incienso de las oraciones de los santos, que todavía no ha ocurrido. ¿Me doy a entender? ¿Me están siguiendo? Eso es importante sacarlo del medio para entender los sellos. Entonces, ok, estamos en Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, versículo 1. Dice así.
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Vamos a pararnos ahí. Juan vio al Cordero, a Jesús, abrir el primero de los sellos y uno de los 4 seres vivientes le dijo a él con voz de trueno, ven y mira. Cuando le está diciendo ven y mira, ¿qué le está diciendo? Ven y acércate a mí. Y esa es como la primera enseñanza que nosotros tenemos que llevarnos de por qué nosotros estamos haciendo esto, por qué nosotros estudiamos el Apocalipsis. Para nosotros poder entender todo esto, la magnitud por la cual hay que entenderlo, nosotros tenemos que acercarnos. Mira cómo le dijo, ven, acércate, mira, porque él podía mirar, él no tenía que acercarse. Para nosotros poder interpretar las cosas como son y ver las cosas de la perspectiva de Dios, tenemos que acercarnos a Dios de una forma diaria, en nuestro día a día. Y se habla mucho aquí de eso, los domingos se recalca mucho el hecho de que nosotros todos tenemos esas cosas que le decimos, Señor, mira, yo no le hablo mal a nadie, yo pago mi cosa a tiempo, yo obedezco en lo que puedo, pero con esto no te metas. Es vital que para poder convivir y poder entender y poder ser parte del lado bueno de esta historia, nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Y acercarnos a Dios significa alejarnos de ese tipo de cosas. Entonces el versículo 2 dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Ok, vamos por partes. Un caballo blanco, que tenía una corona y un arco. ¿Cuál es este simbolismo? Primero de todo, lo blanco simboliza como la justicia, como la paz, ¿no verdad? Y este primer sello que se abre es del anticristo. ¿Quién aquí no sabe qué es el anticristo? Ya se ha explicado, pero ¿quién no sabe? Levante la mano. Ok, todo el mundo sabe. El primer sello que se abre habla del anticristo. Blanco porque simboliza su justicia y simboliza una paz falsa que él va a traer. El arco, que no tiene flechas, simboliza lo mismo. Él va a unir el mundo entero. Él va a conquistar el mundo sin guerra, por medio de la paz, pero una paz falsa. Y una corona porque Dios le dio autoridad. Yo quiero que de aquí, es muy importante que ustedes sepan que la autoridad aquí en la tierra está dada por Dios, toda. Y esa autoridad que él va a tener en ese tiempo, sí, fue dada por Dios, no por nadie más. Entonces tenemos que dice en Romanos 13, del 1 al 4, que no hay autoridad en el mundo si no viene de parte de Dios. Y todas las autoridades existen y están apuntadas por Dios. Ok. Es muy importante que entendamos la línea de tiempo. Este primer sello son 3 años y medio que van a haber de paz al principio. Entonces, estamos en el primero de los 7 sellos. Y antes de continuar con el segundo, es también vital, de vital importancia, entender que todos los sellos van a ir en orden cronológico. Uno va a abrir el otro. El primero es que el anticristo viene y tiene una paz falsa. Pero ¿qué pasa? Si seguimos leyendo en Apocalipsis número 6, en el versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El anticristo en el primer sello conquistó una paz falsa por medio de un acuerdo que él hizo con las naciones. ¿De qué? Él construyó un tercer templo en la tierra donde todo el mundo podía ir a adorar a Dios ahí. Pero hay una parte de la historia que a la gente no le gustó que él va a hacer, que es que cuando él llegó a ese templo, él se sentó en la silla de Dios y dijo, yo soy Dios. Ahí él rompió el pacto por el cual él trajo la paz. Y en ese momento ocurre lo que pasó en el segundo sello. El segundo ser viviente le dijeron, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando él rompió el pacto que él había dispuesto con todas las naciones, comenzó la guerra. Se comenzaron a matar unos a otros. Y oigan algo importante de esto. Aquí hay varios simbolismos que son importantes,
que es la espada grande que él tiene. Esto habla de que va a ser muy sangriento, va a ser muy violento esos tiempos. O sea, imagínense ahora, por ejemplo, con naciones tan grandes como Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia, que tienen armamento nuclear fuerte, que si alguien pisa mal o toma una decisión mal, o si alguien provoca al otro, se destruye el mundo entero. Pero en este momento estamos hablando de un hombre que tiene a todas las naciones del mundo en su mano. O sea, él logró que todas las naciones del mundo se subyugaran y estuvieran de acuerdo en algo. Y al hacer eso, digamos, él consiguió paz. Pero ¿qué pasa? Él rompió su pacto. O sea, que él molestó a mucha gente al mismo tiempo. Y eso va a crear, como ustedes se imaginarán, una guerra mundial. Yo no sé si es la tercera guerra mundial. Yo lo que sé es que eso va a ser una guerra mundial. Y en ese momento se va a ir la paz de la tierra. Lo bueno de la Biblia es que la Biblia no se contradice en ninguna parte. Por ejemplo, esto de que se va la paz de la tierra, mencionado aquí, en 1 Tesalonicenses 5:3 lo mencionó Pablo, que él decía que cuando ustedes le mencionen paz y seguridad, de repente va a venir destrucción repentina y todo el mundo se va a ir corriendo. Y las madres que dieron a luz van a desear no haber engendrado hijos. Entonces tenemos primero el primer sello, que es que el anticristo se le va a dar autoridad en la tierra y él va a conseguir una paz. Y el segundo es que él va a romper su pacto y va a causar una guerra. En Daniel 9 ocurre esto que yo le estoy diciendo, que dice en Daniel 9, versículo 27, que él, el anticristo, va a confirmar un pacto con ellos por una semana, que son 7 años, pero en la mitad de las semanas, él va a traer fin al sacrificio, a la ofrenda que se da en el templo, pero eso también es un simbolismo de que se va a dar fin a la libertad de culto a Dios. Esto que estamos haciendo ahora va a ser ilegal, no lo vamos a poder hacer. Entonces, en ese momento viene la guerra. Fíjense algo, Daniel, el libro de Daniel fue escrito 450 años antes de Cristo. El Apocalipsis creo que fue escrito 70 años después de Cristo. Miren la diferencia de 500 y pico de años y cómo todo congenia. Entonces tenemos el tercer sello. El tercer sello está descrito en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5, que dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Eso es muy fuerte. Básicamente, 1 denario, lo que representa en este pasaje, es el salario de un día. ¿Y qué está diciendo ahí? 2 libras, media libra de trigo, no 2. Exacto. Dice 2 libras de trigo por 1 denario y 1/4 de trigo por 1 denario y 3/4 de... Espérate que estoy leyendo esto en inglés, entonces me estoy confundiendo. Y 6 libras de cebada por 1 denario. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho el pan. Y yo creo que eso no es suficiente para mí solo. Imagínense una familia entera en ese tiempo. Ahora, volvamos al tema de que uno abre el otro. El segundo fue la guerra. Obviamente lo que trae la guerra, ¿qué? El hambre, la escasez de recursos. Todo está yendo en un orden cronológico. Y va a ser un tiempo de crisis económica. O sea, si estamos hablando de que ahora el salario de un día, ¿cuánto te da para comprar cuántas libras de trigo? Uno con el salario de un día puede comprar bien, comida bien. Pero ahí se bajó a más de un 500% lo de hoy en día. Eso significa que las personas, cuando vayan a querer comprar comida, no lo van a encontrar. Va a haber una crisis económica, una crisis social y una crisis económica y política, porque todo el mundo bate en contra de lo que hizo el anticristo. Entonces tenemos que vamos a tener guerra, hambre. El tercer sello, hambre. Y otra cosa importante es que nos habla de trigo y cebada. El trigo, según la ciencia, llena más, o sea, tiene más como valor nutricional que la cebada. Y sin embargo, la cebada, que es más inferior al trigo,
va a ser 3 veces más barata que el trigo. O sea, va a haber un desastre económico y yo no quiero saber lo que eso va a representar para nosotros aquí en el país. Porque, ¿cómo le explico? El tema económico, yo no me voy a meter en economía con República Dominicana, pero el tema económico y el hambre en países como el de nosotros va a representar como un tema grave. Porque si la situación que nosotros tenemos está así ahora, imagínense cuando haya un lío de verdad, como que nosotros estemos en tiempo de guerra, y váyase al extremo. Imagínense una potencia como Estados Unidos en un tiempo donde la gente no pueda comer. O potencia como Alemania, Rusia, donde la gente no pueda comer. Estamos hablando de tiempo. Yo de verdad le invito a que se lo imagine. Usted ahora se va para su casa y va a cenar de seguro, pero imagínese que usted no tenga nada que comer y no tenga que darle a su familia. O sea, yo he visto que hay gente que pierde totalmente la noción de qué es la responsabilidad social, los valores, cuando tienen hambre. O sea, ¿qué hace un papá para darle comida a su hijo? Uno critica mucho a la gente que sale a robar y esto y que lo otro, pero nosotros no hemos visto en esa situación donde nosotros vemos que nuestros hijos nos están diciendo que tenemos hambre y no tenemos que darle. Imagínese usted ahora, ustedes que tienen hijos, los padres que tienen hijos, que no tienen que darle de comer a sus hijos. Eso va a ser una situación, una crisis bastante fuerte. Entonces, ese es el tercer sello. Y el tercer sello abre el cuarto. Vamos a leer qué dice el cuarto. El sello número 4 aparece en el versículo 7 que dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muy fuerte. Entonces, miren algo. El caballo que aparece aquí en el versículo 7 es pálido, está pálido. Es amarillo. En otra versión dice que es pálido. Y el color pálido como que representa a la gente que está muerta. Cuando la gente se está muriendo, está pálida. O sea, se le va perdiendo como el rojo de la sangre en la piel. Entonces tenemos dos elementos que mencionan la muerte y el Hades. La muerte, obviamente, en los cuerpos físicos. Van a comenzar a morir mucha gente a nivel mundial de manera exponencial y rápida, en tiempo corto. Y el Hades es el lugar bíblico donde las personas, es la prisión donde las personas van, donde las personas que no creen en Dios van. O sea, cuando una persona que no cree en Dios se muere, va para allá hasta que se vaya para el infierno. ¿Me entendí? Entonces, dice que 1/4 de la población mundial va a ser muerta por espada, hambre y muerte. Y las bestias de la tierra. Va a haber tanta hambre que hasta, ¿cómo que le dicen al perro de la calle? Firulai va a estar matando gente para comérsela. O sea, uno se ríe, pero hasta los animales van a tener tanta hambre que van a estar saliendo a matar gente para comérsela. O sea, ya imagínense el contexto que nosotros tenemos aquí. Dice Ezequiel 14:21: ¿cuánto más será cuando yo envíe mis 4 juicios severos a Jerusalén? La espada, las pestilencias, las fieras salvajes y las enfermedades, para cortar al hombre y a la bestia de él. O sea, Ezequiel es un profeta del Antiguo Testamento y miren cómo él está haciendo referencia a este momento. A estos 4, o sea, mencionó las bestias, mencionó las enfermedades, las pestilencias y la espada. Mucha gente se va a comenzar a morir de hambre por lo del tercer sello, que es el hambre mundial. Mucha gente va a comenzar a morir a muerte. Y aquí en la muerte hay que incluir a los mártires. Como esto que estamos haciendo va a ser ilegal, van a haber muchos mártires de la fe. Sí, mucha gente cristiana va a morir en este tiempo. Mucha gente cristiana va a morir en este tiempo. Y eso realmente puede parecer triste. Puede parecer como que, wow, ¿por qué yo estoy haciendo eso? Sí, en ese momento me van a matar. Pero es que nosotros no tenemos nuestros ojos donde lo tenemos que tener. ¿Y a qué me refiero? La Biblia dice: ¿de qué me sirve ganar el mundo entero si yo al final pierdo mi alma? ¿De qué me sirve a mí yo almacenar mi tesoro aquí en la tierra, donde los ladrones se lo van a robar y donde el óxido lo destruye? La Biblia no dice que nosotros tenemos que almacenar nuestro tesoro en el cielo, donde los ladrones no entran a robar, ni el óxido puede destruir tus tesoros. Ahora, ¿qué significa almacenar tu tesoro en el cielo? ¿Qué significa yo hacer mis riquezas en el reino de los cielos? Yo le voy a decir mi punto de vista al respecto. Mi punto de vista al respecto es:
¿Tú quieres almacenar el tesoro en el cielo? Haz la voluntad de Dios. Punto. Es sencillo, sencillo de decir, pero no es tan fácil. Porque haz la voluntad de Dios y punto en un momento donde tú estás en el trabajo y una persona te habla mal por un trabajo que tú no porque tú no hiciste un trabajo que no te correspondía a ti hacer. Bueno, digamos que tu jefe te habló mal porque tú no hiciste algo que tú no era de tu responsabilidad. Uno realmente le dice de todo al jefe en la mente. O sea, no, es verdad. O cuando alguien te está discutiendo sin razón y tú sabes que él no tiene razón y te están hablando malísimo, uno se molesta. Yo estoy hablando de esa cosa, no di que de fornicación, ni de robar un banco. Yo no estoy hablando de ese tipo de pecado, porque sabemos que eso es pecado. Le estoy hablando de las cosas que nos pasan a diario, de las cosas que son como los pecados evangélicos, los pecados cristianos, lo que se dejan pasar, lo que está bien. De que está bien, vamos a dejar... yo no estoy robando un banco, yo no estoy adulterando. Esos pecados evangélicos, ese tipo de cosas, cuando nosotros cedemos ante esa tentación, porque son tentaciones igualitas, cuando cedemos ante eso, nosotros literalmente estamos echando para atrás al forjamiento de nuestro carácter. Y cuando no forjamos nuestro carácter bien, no podemos ser utilizados por Dios para hacer su voluntad. Entonces, hacer la voluntad de Dios involucra muchas cosas. Y una de ellas, que es la esencial, que lo mencionó Jesús en Mateo 24, es mantenerse en obediencia. ¿Y cómo no se mantiene en obediencia? Velen y oren para que no cedan ante la tentación. No hay forma de que uno se mantenga puro si no pasa tiempo con Dios. No hay forma. ¿Qué dice Dios? Tú me amas, obedece mi mandato. Pero yo llegué a una conclusión. Por ejemplo, escuchando a mi papá hablando del matrimonio con mi mamá, él dice que cada día que pasa, él la ama más. Que él la ama más que el día de ayer. A mucha gente le pasa que quiere darle un zumbón cada día que pasa. Pero ¿a qué yo quiero ir con esto? Cada día que pasa, él la ama más. ¿Qué significa eso? Cada día que él la va conociendo más, él la va amando más porque la va conociendo más profundidad. Nosotros también, esa es la forma en que nosotros amamos a Dios. Cada día que pasamos con Dios, nuestro amor a Dios se va desarrollando. Y por eso nuestra respuesta es no ceder ante la tentación. Es la respuesta natural a pasar tiempo con Dios. Entonces, lo que voy a decir va a sonar un poco fuerte, pero es la realidad bíblica. En ese tiempo, nosotros no estamos llamados a salvar nuestra vida, porque nuestra vida aquí en la tierra es efímera. En ese tiempo nosotros estamos llamados a proclamar las buenas nuevas. En ese tiempo nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Dios. Díganlo un chin más fuerte. Amén. Claro, claro. En ese tiempo nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida por Dios. Vuelvo y digo, muy fácil decirlo. Ahora, que te pongan una pistola ahí, corazón así, no es tan fácil. O sea, yo mismo puedo decir, no, yo doy mi vida por Dios. Si me ponen una pistola ahí, dispara, mi hermano. Dale con todo. Pero hasta que tú no tienes una pistola ahí, hasta que tú no tienes una espada ahí, hasta que tú no ves, porque yo estoy diciendo un ejemplo así, pero algo más gráfico es que comiencen a una gente delante suyo lo siento por lo gráfico, a cortarle dedo, cosas así, como hacer tortura, y tú estás viendo cómo el otro está sufriendo, tú como que lo consideras como dos veces el sufrir. Pero vivir es Cristo y morir es ganancia. Es la realidad. Y puede sonar como para mucha gente que son más grandes que yo, de que, ¿qué es lo que está diciendo este chamaquito? Pero señores, es la realidad. Se lo diga yo, se lo diga el pastor, se lo diga quien sea. Esa es la verdad. Entonces, tenemos que el cuarto sello es el hambre, la muerte. Va a ser muerte masiva. Muerte masiva. 1/4 de la tierra va a desaparecer. Déjenme darle un dato. Se estima que para el 2050 10 billones de gente van a estar en la tierra. ¿Sabe cuál es 1/4 de 10 billones? Bueno, la gente de matemática. 2.5, muy bien, 2.5 billones. Más de 2 billones de gente van a morir en ese tiempo. De todas las variables mencionadas anteriormente. Entonces después sale el quinto sello. Y el quinto sello es uno realmente que es bastante interesante.
Dice el versículo 9 de Apocalipsis 6, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, las personas que murieron, entregaron su vida por Dios, no se rindieron ante el anticristo, no se pusieron una marca, no adoraron al anticristo. Esas personas que murieron le clamaban a gran voz a Dios diciéndole: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas de venganza nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también había de ser muertos como ellos. Muy fuerte. Es fuerte. El quinto sello, ¿de qué no está hablando? En este sello no se trata de que va a pasar algo en la tierra. Se trata de que la sangre de la gente que murió por Dios está diciéndole al Señor: Señor, estamos sufriendo. ¿Cuándo es que tú nos vas a vengar? ¿Cuándo es que tú vas a venir? ¿Cuándo es que tú vas a aparecer en la nube? ¿Cuándo es que va a pasar lo que tú dijiste que iba a pasar? O sea, y ustedes, la cantidad de oración que va a haber en ese tiempo, ustedes se imaginan lo que se va a multiplicar. Porque por X o Y razón, nosotros nos acercamos más a Dios cuando estamos en tiempos de difíciles. Entonces, imagínense en ese tiempo, probablemente a tu mamá la mataron. Y oye, esto puede pasar. Tú estás con tu esposa y lo agarraron a los dos. Y mi esposa está al lado y vienen a donde mí. Van a donde primero a la esposa. Arrodíllate o te mato. Y la esposa: yo no aguanto esto, yo no aguanto esto. Yo me voy a arrodillar. Y tú di que, pero mujer, van a haber gente que van a tener que dejar a su mujer. O sea, hay que llegar al nivel de amar a Dios que tu mujer puede negarse a Dios y adorar a la bestia y tú vas a tener que dejarla. Vamos a llegar a esos niveles. Y esa gente que sufrió tanto son los que van a estar diciéndole a Dios: ¿cuándo es que tú no vas a vengar? ¿Cuándo es que tú vas a venir y vas a hacer justicia con esta gente de la tierra? Estamos hablando de gente justa. Estamos hablando de gente que dio su vida por Dios. Estamos hablando de gente que almacenó su tesoro en el cielo. Estamos hablando de gente así, gente que hizo algo muy bueno. Entonces, una cosa muy impactante es que, y todo esto lo que está haciendo es, digamos, confirmando nuestra postura aquí. Y es que todos nosotros vamos a pasar este tiempo de dificultad. Y lo vamos a ver más adelante también, pero por eso es que nosotros creemos tan firmemente que la iglesia va a pasar por el tiempo de la gran tribulación, porque parte de todo la línea cronológica es que nosotros tenemos que estar presentes en ese momento y tienen que haber mártires, está escrito, y los mártires somos nosotros los que creemos en Dios. O no todo el mundo va a morir, aclarando, o sea, no todo el mundo que cree en Dios va a morir en ese tiempo, pero mucha gente sí. Y vuelvo y digo, hay que estar dispuesto a dar la vida por Dios. Y después vamos a leer un versículo que da mucha esperanza, que no es nada más muerte y cosas así, al respecto de qué le va a pasar a esas personas que dieron su vida por Dios. Después del quinto sello, vamos en orden cronológico. El primero fue que se reveló el anticristo, paz mundial. El segundo, guerra, porque él rompió su pacto. El tercero, hambre mundial en consecuencia de la guerra. Y por último, mucha gente va a morir por consecuencia del hambre que va a haber. Quinto, la sangre de los justos clamando por venganza. Entonces después llegamos al sexto sello. Entonces, para categorizar los sellos, del 1 al 4, los sellos del 1 al 4 tienen que ver solamente con la maldad del hombre. ¿Qué significa eso? Que el hombre mismo que se mata, el hombre mismo fue que creó la guerra, el hombre mismo fue que creó el hambre porque creó la guerra, y el hombre mismo fue que se comenzaron a matar. O sea, el hombre es que se mata a masas. Pero del 6 al 7 ya es Dios. El sexto es una respuesta de Dios a lo que dijeron la gente justa. Y vamos a leerlo ahora. Que dice el versículo 12 en Apocalipsis 6. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. O sea, todo esto que está pasando, ya esto es Dios que lo está haciendo. ¿Me doy a entender? Todo lo otro es el ser humano que se vuelve loco.
Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Muy fuerte. El contexto del cual estamos hablando aquí es que literalmente el universo se vuelve en contra de la Tierra. El universo se vuelve en contra de la Tierra. Vamos a tener disturbios cósmicos que van a atacar directamente al imperio del anticristo. Dios respondiendo a la oración de los justos. Va a mandarle meteorito, va a mandarle terremoto, va a mandarle de todo. Las montañas se van a mover del lugar. Las montañas no se caen, no se van a caer porque ellos se van a esconder entre las montañas. Entonces, no sé si lo están entendiendo, el hecho de que cada cosa va abriendo a la otra. O sea, los mártires estaban diciendo: Señor, vénganos, Señor, porque estamos pasando mucho trabajo. Y viene Dios y responde: manda meteorito, manda qué sé yo qué, manda terremoto, manda de todo. Y una cosa importante es que el terremoto que había ahí va a ser un terremoto que se ha sentido a nivel mundial. Yo no sé, nunca hemos sentido eso en la historia. Y un terremoto a nivel mundial, usted se imagina qué terremoto tiene que ser eso. Un terremoto que sea capaz de mover una montaña, toda la montaña del mundo, usted se imagina el terremoto que es. Es un terremoto que cuando tiemble, yo aquí, cuando comience a temblar, voy a estar en el techo. Así que va a ser. Y las personas se van a estar escondiendo en las cuevas, en las montañas. Se van a estar escondiendo y van a estar diciéndole como que caigan en nosotros. O sea, mátennos. Porque llegó el día de la ira de Dios. O sea, llegó este hombre del que tanto hablaron. Es de verdad esto. Y no hay para nadie. Ya nosotros no tenemos salvación. O sea, en ese momento ellos se van a dar cuenta de quién es quién. Ahora, el sol se va a oscurecer. Nosotros lo hemos visto eso con los eclipses y las cosas. Pero yo creo que lo que el sol se va a oscurecer, lo que va a pasar ahí es algo como que literalmente se va a oscurecer el sol a niveles de que nadie va a ver nada. O sea, se va a ir la luz de repente. Y las estrellas van a comenzar a caer del cielo. Cuando habla de estrellas, estamos hablando de meteorito. No estrella literal. Acuérdense que en el contexto que estamos hablando de gente que no conocían esta terminología. Él describía lo que entendía, lo que veía. Entonces, estamos hablando de que muchos meteoritos van a caer sobre la tierra. Hay una historia bíblica muy interesante donde Dios defiende a su pueblo mediante meteoritos. Y es la historia de Josué, que estaba en una batalla y él le dijo: Señor, ayúdanos. Y Dios comenzó a tirarle meteoritos a los enemigos. Muy chulo, ¿eh? Pero no cuando es para ti. Es bueno que Dios tire los meteoritos para el otro, pero no para uno. Entonces, ahí tenemos los primeros 6 sellos, que son los que vamos a ver en Apocalipsis 6. Los primeros 6 sellos son, primero, el anticristo. Número 2, tenemos que es la guerra. Número 3 tenemos después, que es el hambre mundial. Número 4, muerte. 1/4 de la tierra va a desaparecer. 5, los mártires clamando por la sangre. Y 6, la respuesta de Dios a ese clamor. Un ataque fuerte al reino del anticristo. Entonces, pasamos a Apocalipsis 7. Y aquí es que se pone muy interesante, en verdad, el Apocalipsis. Porque aquí la gente piensa que los superhéroes y la cosa se lo inventó el ser humano, pero eso estaba en la Biblia desde antes. Entonces tenemos Apocalipsis 7, los 144,000 sellados. Algo muy importante a resaltar del Apocalipsis en general es que él hace como unos paréntesis. Él te cuenta la cosa cronológicamente y después como que se detiene. Y ustedes van a entender por qué. Apocalipsis 7 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo:
No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. O sea, él le está diciendo a ellos, no traigan destrucción todavía a la tierra hasta que no sellemos a los hombres de Dios, que son 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Okay, aquí hay que detenerse un poco. Dios va a sellar, así como el anticristo selló a la gente que cedió ante su poder, Dios va a sellar a 144,000 personas de tribus de Israel, o sea, gente judía, que van a venir de cada tribu, 12,000 de cada tribu. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Y sigue diciendo hasta que menciona todas las tribus. Porque después se va a leer que, o sea, como quien dice, ¿qué es lo que con esta gente? Pero básicamente lo que hay con esta gente es que esa gente, nada de lo que pasa en el mundo le va a afectar. Ellos no van a morir. Ellos van a estar solamente ahí para proclamar la palabra de Dios. Algo que tienen que entender es que estas personas son judías. Y hoy en día, en el mundo judío, hay un dilema. En el Antiguo Testamento entero se estaba profetizando sobre un Mesías que iba a venir, pero que vino hace 2000 y pico de años, ¿no es verdad? Eso es lo que nosotros creemos. El Mesías vino y trajo redención a la tierra. Pero hay una parte de la comunidad judía que no cree en eso. Hay una parte de la comunidad judía que no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías. Entonces, el hecho de que hayan 144,000 judíos sellados para predicar la noticia y para mandar el mensaje a Israel es algo muy grande. Una cosa que tenemos que entender en toda esta línea cronológica es que Dios ama a Israel. Desde el primer día, desde el Génesis. Dios eligió a Israel. Dios nos ama a nosotros también. Pero Dios tiene un amor especial por Israel. Y en los últimos tiempos, todo Israel va a ser salvo. O sea, todo el mundo. Y parte del plan para que ellos sean salvos son estos 144,000 sellados. De hecho, escuchen esto. Jesús le dijo a los fariseos antes de él ser resucitado que él no iba a volver entre las nubes hasta que a él le dieran la bienvenida en el nombre del Señor, hasta que no reconocieran que él era el Hijo del Dios. Los fariseos se le rieron en la cara porque le estaban dando golpes. Él dijo, ustedes no me van a volver a ver hasta que no me reconozcan como su Señor. Esa va a ser una de las señales más prominentes de que Jesús vuelva. Va a haber tanta destrucción que Israel literalmente va a volver a Jesús. O sea, Israel va a decir, yo no tengo para dónde ir. Miro para la derecha, está matando gente. Miro para la izquierda, está matando gente. Todos los ejércitos del mundo quieren venir sobre nosotros. Vamos a ver si esto de Jesús es verdad. Jesús, está bien, tú tienes razón. Tú eres el rey, que sí o qué. Y ahí hace que sonó la trompeta, vino Jesús a salvarlo. Esto es una película. Esto es literalmente una película. Nosotros vamos a tener mucho peligro, pero va a llegar un momento donde ese peligro va a acabar. Entonces, escuchen esto. Versículo 9. La multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Escuchen, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sí, eso merece un aplauso. Esta es la parte que tripea un poco. Dice el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? O sea, una persona en el cielo le está preguntando a Juan, que no sabe ni por qué él está ahí, ¿quiénes son esta gente? O sea, es medio chistoso, en verdad. Entonces Juan le respondió, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno.
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los que guiará fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Yo me engranojé escuchando eso. Ahí es que está nuestra esperanza. Pareciera como que esto es terrible, pero la realidad es que todo esto, como dije al principio, es la forma menos severa que Jesús buscó y que Dios buscó para poder traer redención a la tierra. Y vuelvo y digo, somos privilegiados de poder vivir la generación que va a ver el regreso de Jesús. La estamos viviendo. Y le voy a explicar por qué la estamos viviendo esa generación. En Mateo 24, cuando él mencionó todas las señales, él dijo, no pasará esta generación hasta que no vean al Hijo del Hombre venir entre las nubes. Por primera vez en la historia, todas las señales que Jesús mencionó están creciendo al mismo tiempo de manera exponencial. Los dolores de parto. Y oigan este dato. Jesús dijo en Mateo 24, y será predicada esta palabra en todo el mundo e inmediatamente vendrá el fin. Él dijo, se va a predicar esta palabra en el mundo entero. La gente lo lee y dice como que, ok, se va a predicar. Okay. En el momento que él dijo eso, el mundo nada más tenía, Jesús de seguro conocía el mundo entero, pero en el contexto donde él vivía, las personas de ahí conocían nada más 3 continentes y parte de los 3 continentes, que eran Asia, África y Europa. Él dijo esto y él lo dijo y la gente que estaba ahí ni siquiera sabía lo que él estaba diciendo, porque esa gente ni siquiera sabía que existía América. Y por primera vez en la historia, poder predicar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo es posible. Por primera vez en la historia, tú hablas con alguien en China y tú hablas con él inmediatamente. Por primera vez en la historia es posible que el mensaje de Dios sea esparcido por todo el mundo. Cuando él dijo eso no era posible. Esta generación es que lo va a hacer posible. ¿Se está entendiendo lo que yo estoy queriendo decir? Yo lo que estoy queriendo decir es como que hay que abrir los ojos. Estamos en la generación que va a ver a Jesús venir. Y eso no es algo triste. Eso es como los discípulos que estaban con Jesús cuando él vino. Ellos tuvieron que pasar por el sufrimiento de que lo mataran y que lo persiguieran. Pero cuando él resucitó, cuando él los envió, cuando ellos vieron todas las cosas que Jesús hizo, esa fue su recompensa. Nosotros vamos a experimentar a Jesús glorificado más que los mismos discípulos. Vamos a experimentar a Jesús en su máximo esplendor, a Jesús en su máxima gloria. ¿Ustedes saben cuántos capítulos en la Biblia hay que se habla de este tema? Alrededor de 150 capítulos. No hay un tema del cual se hable más. Eso significa que es muy importante para Dios. Entonces, es increíble que nosotros tengamos el privilegio de poder decir, estamos en esos tiempos donde Dios dice que eran los últimos, que preceden a los tiempos que es su regreso. Y nos toca vivirlo. La pregunta es, ¿qué tú vas a hacer al respecto? La pregunta es, ¿tú vas a seguir viviendo tu vida de la misma forma? Yo no sé quién conoce aquí la Organización de la Nación Unida. ¿Quién la conoce? Todo el mundo la conoce. Ellos están planificando algo para el año 2030 que, como el anticristo, parece muy bueno, muy bonito, paz, qué sé yo qué, tolerancia y todo eso. Pero yo quiero que ustedes sepan, yo me puse a investigar eso, y en una de las páginas de ellos, en su página, aparece como uno de las cosas que van a lograr para el año 2030. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero si está escrito va a pasar, o sea, si está escrito en la Biblia va a pasar. Pero una de las cosas que ellos van a lograr para el 2030, o quieren lograr, es una ciudadanía global. Está en la página de las Naciones Unidas, ciudadanía global. Tenemos que hay una organización que ya tiene 30 años existiendo, que ya tiene todo preparado para construir el tercer templo en Israel. Nada más le falta que le digan arranquen. Si se preguntan por qué el templo de Israel es, yo creo que de las señales más prominentes que hay de que estamos a mitad de los 7 años. Y le voy a explicar por qué. Lo que va a enmarcar que el segundo sello se desate, lo que va a enmarcar que nosotros sepamos quién es el anticristo, es que este hombre se va a declarar Dios en ese templo.
Le voy a decir otro dato para que ustedes como que se imaginen la magnitud de lo que estamos viviendo. Israel, como ustedes lo conocen hoy en día, se conformó como nación en el año 1948. En los tiempos de Jesús, Israel no estaba como nación. Estaban conquistados ¿por quién? Por los romanos. Escuchen este dato. Israel duró más de 2000 años sin ser una nación soberana. Más de 2000 años. Toda la profecía que tenían que ver con el final de los tiempos, mayoría de ellas tenían que ver con esta nación. Y la gente que estudiaba este tema decía, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Tal vez como lenguaje figurado, o tal vez ya pasaron las señales. Tal vez son cosas del pasado y no estamos interpretando la cosa bien. Imagínense la gente de los años 1500 y 1600 estudiando la Biblia. Israel no era una nación. Israel se conformó como una nación más de 2000 años después. Y yo le voy a decir como la magnitud del milagro. ¿Ustedes saben cuánto después de Israel fue el mayor tiempo que duró una nación para convertirse en soberana después de ser conquistada? 40 años. O sea, esta gente duraron más de 10 veces lo que el segundo lugar duró para ser nación soberana. Y hay una profecía bíblica que habla al respecto, que Dios dice que en un día yo te voy a restaurar como nación. Y así mismo fue. En un día Dios restauró a Israel en el 1948. Ahora, yo no digo que esto es de la Biblia. Yo no estoy diciendo que esto lo dice la Biblia. Yo le estoy diciendo lo que yo pienso. El hecho de que Israel se haya conformado como nación, eso es como un hito muy fuerte a nivel bíblico. Porque esta nación es lo que representa todo el final de los tiempos. Y a partir de esa fecha en adelante es que todas las señales se han incrementado. ¿Qué dijo Jesús? No pasará esta generación. No pasará esta generación hasta que estas cosas no se cumplan. Bíblicamente una generación dura alrededor de 100 años. Puede hacer su matemática de que 1948, 2048, que él dijo no pasará esta generación. Yo no estoy diciendo que esto está en la Biblia, yo estoy diciendo que los puntos se unen para que uno piense que estamos en la generación. Y no solamente que estamos en la generación, que dice que estamos en el 2020 y pico y 2048 no está tan lejos. ¿Me doy a entender? Exacto, como para que caiga. Vuelvo y digo, esto no es bíblico, yo le estoy diciendo... Israel hizo el hito histórico de que se reconformó como nación. Y a partir de ahí todas las señales que habló Jesús de los dolores de parto se aumentaron. Y Jesús dijo, no va a pasar esta generación antes de que lo crucificaran, hasta que esto pase. ¿De qué generación él se estaba refiriendo? ¿A qué generación él se estaba refiriendo? Yo creo firmemente que él se refiere a esa generación a partir de ahí. Ahora, puede ser en el 2048, puede ser en el 2050, puede ser en el 2070. Puede ser en el 2030. Pero lo que importa no es cuándo sea, es qué vamos a estar haciendo nosotros cuando eso sea. O cómo vamos a estar nosotros cuando eso pase. Ahí es que está el tema. Entonces, las cosas de Dios, aunque usted no lo crea, no son... O sea, cognitivamente todo el mundo aquí de seguro dice, bueno, yo me tengo que meter con Dios ahora, déjame ver si yo oro antes de acostarme esta noche, mañana me voy a levantar y voy a orar 10 minutos, Dios, yo tengo que meterme con Dios, eso está muy fuerte. De seguro mucha gente está diciendo eso en su mente, pero donde viene el real cambio es, aunque usted no lo crea, en eso, pero es en eso y en cumplirlo, porque fácilmente usted dice que mañana se va a levantar y va a orar, pero cuando suena la alarma, usted sabe que usted pone su alarma a las 5:30 y dice que yo lo hago si yo duro hasta las 6:30. Me ha pasado. O sea, tú pones tu alarma antes y tú sabes que tú puedes durar más tiempo. Y tú dejas que ese segundo de cansancio, como que esa decisión que tú tomas en un milisegundo, te domine a tú hacer lo que tú tienes que hacer. La única forma de nosotros poder resistir eso y poder soportar todo esto es si nos mantenemos firmes. Si nos mantenemos firmes y perseveramos hasta el fin. Si hacemos la voluntad de Dios, si almacenamos nuestro tesoro en el cielo, si hacemos lo que Dios nos manda hacer, pero para hacer lo que Dios nos manda hacer, hay que obedecer. Y para obedecer, obedecer no se hace con la cabeza. Obedecer se hace con Dios. Dios es que nos ayuda a obedecer. No hay forma de aguantar las tentaciones si tú no estás con una vida de oración. No hay forma. Es imposible. Entonces, la invitación en el día de hoy está bien, usted quiere orar más, pero hágalo.
Está bien, sabemos que se está acabando el mundo, sabemos que pronto, o yo voy a estar del lado bueno o malo, no va a haber lado tibio. Yo quiero estar del bueno, está bien. Pero haga algo diferente hoy. Que no sea otro miércoles más, o que no sea de que, bueno, vine otro día de la semana a la iglesia. Que no sea como que, bueno, cumplí con Dios, vine a la iglesia. Que no sea como esa semilla de la gente que se va como feliz y que, sí, que sí, que y después se olvida. Que sea de esa semilla que es plantada en buen terreno y que tu vida pueda ser diferente. Quiero leer el versículo 13 de nuevo de Apocalipsis 7 porque es uno de mis versículos favoritos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Yo le invito a que ahí donde usted está, que cierre sus ojos.